¿Qué tal, gente? ¿Alguna vez habéis oído hablar de los juegos de rol y habéis pensado que eso es algo raro, complicado o solo para frikis? Pues bueno, pues hoy vamos a ver qué es eso de los juegos de rol. Si te ha pasado a ti y tienes ganas de aprender, quédate en este canal porque vamos a ir aprendiendo desde cero qué es jugar rol. Yo no tengo ni idea y lo voy a aprender. ¿Cómo lo voy a aprender? Pues haciendo uso de la inteligencia artificial. Ese va a ser uno de los objetivos del canal. Vamos a usar las nuevas tecnologías que tenemos para poder crear un asistente de IA que nos pueda hacer jugar partidas y que nos enseñe a jugar desde cero. Pero claro, para empezar, pues lo que tendremos que hacer es primero saber qué es esto del rol. Si alguna vez os ha llamado la atención, os hubiera gustado jugar, pero no encontráis a gente con la que jugar o nunca habéis tenido esa oportunidad, pues quedaros en el canal, ¿vale? Que vamos a ver muchas aventuras, vamos a aprender a jugar a rol, a tirar dados y a pasarlo en grande. La idea del canal es muy sencilla y es aprender a jugar rol desde cero, paso a paso y sin dar nada por hecho. Además, vamos a hacer algo bastante especial y es utilizar, como os he dicho, la inteligencia artificial de apoyo y así pues vamos a usarla como si fuera un máster o director de juego. Y nada, vamos a crear ese asistente que te he dicho y pues bueno, para empezar he querido traer uno de los mejores vídeos que he encontrado en YouTube explicando qué es el rol. Dura unos 7 minutos y sinceramente es de los más claros y mejor explicados que he visto. Así que lo que voy a hacer en este primer vídeo es verlo contigo, comentarlo, parándolo si hace falta para añadir alguna aclaración o matiz, pero bueno, al final lo que quiero es eso, que entiendas qué es esto del rol. ¿Vale? Pues vamos a enchufarlo a ver qué nos Para los cuentan. que no lo han jugado, Dungeons and Dragons es una cosa muy extraña. Varias personas se sientan alrededor de una mesa a actuar como personajes de fantasía. A simple vista no se entiende qué está pasando. Hay dados, hay hojas con apuntes y mucho de muñequitos sobre la mesa, pero esa típica escena de gente ñoña jugando en el sótano no deja claro cómo es que funciona el juego, cómo se gana o pierde, cuál es el final de una partida, qué tienen que hacer los jugadores. Bueno, les vamos a explicar. Dungeons and Dragons es un juego de rol. No es el único, pero sí es el más viejo y famoso. La idea de este tipo de juegos es construir y actuar una historia entre varias personas. En últimas, Dungeons es una versión más refinada de eso mismo que los niños hacen cuando se piden su superhéroe favorito y empiezan a imaginar batallas épicas. Desde afuera uno los ve haciendo ¡pau! ¡Push! ¡Ah! Y corriendo en círculos, pero en su imaginación ellos están en un planeta extraño combatiendo con un monstruo gigante. De igual forma, las personas que están sentadas en la mesa, rodeadas de cajas de pizza, son, en la imaginación colectiva de los jugadores, elfos, enanos, magos y están en un mundo de fantasía tratando de cumplir una misión. La gran diferencia es que Dungeons and Dragons tiene una estructura, unas reglas, y eso permite que la ficción compartida se sostenga por muchas horas. Los niños típicamente se estancan cuando juegan a actuar como personajes imaginarios porque no logran ponerse de acuerdo sobre lo que está pasando o lo que puede pasar. El uno dice que Thor es más poderoso, la otra que Capitán Marvel. El uno dice que están volando en una nave al espacio, la otra que están debajo del mar. Total, al rato se aburren y dejan tirada la historia. Eso no parece ser un problema grave cuando uno es chiquito, pero al crecer se vuelve intolerable la idea de jugar así. ¿Acaso la dificultad que tenemos como adultos no es que seamos demasiado maduros para actuar como elfos o magos, sino que ya no podemos jugar a la loca? Necesitamos una estructura narrativa, necesitamos que las reglas no cambien cada 10 minutos y sobre todo tenemos que estar de acuerdo sobre cuál es esa realidad que estamos imaginando. Ese es el reto que resuelve Dungeons and Dragons. ¿Cómo crear una estructura que permita que varios amigos se cuenten a sí mismos una historia improvisada? Lo primero es que uno de los jugadores, el que uno ve en las series de televisión parcialmente escondido detrás de una pantalla de cartón. Bueno, vamos a hacer aquí una parada, ¿vale? Al final, ¿qué nos cuentan? Pues bueno, pues que cuando el vídeo dice que el rol consiste en interpretar personajes, pues esto es algo fundamental, ¿vale? En un juego de rol no juegas para ganar como en un videojuego o en un juego de mesa tradicional. Aquí no hay un marcador ni un final cerrado. Al final lo que haces es meterte en la piel de un personaje, imaginar cómo piensa, cómo actúa y tomar decisiones como si fueras, como si estuvieras dentro de una historia. Entonces, pues bueno, cada personaje pues jugará un rol y cada uno decide, ¿vale? Dependiendo un poco del sistema de juego que se use. Bueno, aquí te está hablando de Dungeons and Dragons, pero luego hay pues otros estilos de juego, como por ejemplo Vieja Escuela, que es mucho más sencillo, más, bueno, más escueto en cuanto a las reglas y más fácil de aprender a jugar. Y bueno, pues cada jugador pues puede ser un guerrero, un mago, un
una exploradora, un ladrón o cualquier cosa que puedas imaginar. Y lo interesante es que no sigues un guión cerrado, sino que la historia se va creando a partir de las decisiones pues, que van tomando los jugadores y el director de juego, que es lo que creo que nos van a contar ahora mismo. Tiene una responsabilidad mucho más grande que los demás. Él es el DM, el Dungeon Master. Se encarga de articular la narrativa de la historia a nivel macro. Representa el mundo de ficción cuando los personajes están interactuando con aquello que los rodea. Y además es un juez que sirve para interpretar cómo se aplican las reglas del juego en cada situación. Desglosemos esas tres cosas. Lo de la narrativa macro es que el DM, antes de que los demás jugadores lleguen a la mesa, tiene que preparar los elementos básicos de la aventura. Algunos se inventan todo de ceros, pero siempre está la opción de leerse uno de los libros publicados por Wizards of the Coast, la empresa detrás de Dungeons and Dragons. Allí se encuentran mapas que detallan ríos, castillos, cuevas y otros lugares específicos que le dan un contexto a la historia. Se describen personajes con los que los jugadores pueden interactuar, desde un tabernero con secretos hasta un villano con traumas, deseos y poderes específicos. Y además los libros proponen varios escenarios de conflicto, como la necesidad de proteger un objeto importante. Pero de nuevo, uno se puede inventar todos esos detalles. Entonces, digamos que la historia comienza con que todos los jugadores son guerreros que están en una posada, de paso. Y justo esa noche, un mercader, representado por el DM, les ofrece una recompensa a cambio de que lo protejan mientras lleva un encargo importante a un pueblo cercano. Si los jugadores aceptan esa propuesta, habrá una emboscada en el camino y ese será el incidente que desata la acción. La segunda responsabilidad del DM, entonces, es representar el universo que rodea a los personajes. En una aventura que pasa por bosques, calabozos y montañas, él es la pandilla de goblins que nos hace una emboscada, el carcelero que tenemos que engañar, el dragón que matamos al final. Cada una de esas escenas es descrita por los jugadores, con palabras y gestos, pero además, en la medida en que se pierde la timidez, los jugadores se ponen a actuar. De repente el goblin que nos capturó te acaba de amenazar con un cuchillo y te está interrogando. Pero el DM no solo te cuenta esas cosas, sino que te mira a los ojos, pone una voz nasal y pregunta: ¿dónde está la poción que te dieron? La invitación, por supuesto, es a que te unas al juego y le contestes con la voz de tu personaje que... no sé de qué estás hablando, el mercader no mencionó ninguna poción. Igual, si les da pena, pues no hacen voces raras y ya. Ahora, lo verdaderamente ingenioso de Dungeons and Dragons y pues de los juegos de rol es que existe un mecanismo para resolver las situaciones contenciosas. Supongamos que tú quieres moverte rápido. Bueno, vamos a hacer aquí otra parada, ¿no? Que nos ha estado explicando un poco en qué consiste el ser director de juego o máster. ¿Vale? Esto se refiere a la persona pues, que se encarga de escribir el mundo, interpretar a los personajes secundarios y reaccionar pues, a las decisiones que van tomando los jugadores. Una cosa que tiene que quedar clara es que el máster no juega contra los jugadores, sino que hace de narrador y árbitro pues, de esta historia. Y aquí pues, es donde entra una de las ideas claves del canal, que es lo que yo quiero hacer, y es aprender a jugar a rol desde cero, porque claro, al final leerte un manual de reglas como Dungeons and Dragons que tiene 400 hojas, pues no resulta fácil y a lo mejor no tienes gente con la que jugar y demás, pues demás contratiempos. Por tanto, ¿cómo vamos a hacer uso de la inteligencia artificial? Pues bueno, ella nos va a ayudar a enseñarnos las reglas según vayamos jugando y vayamos avanzando en el juego, y bueno, más adelante cuando ya la tengamos diseñada, porque lo vamos a hacer todos juntos, podremos jugar partidas y las jugaremos pues aquí en directo y los vídeos subiremos, pues intentaremos todas las semanas de subir algún vídeo con alguna partida jugada con inteligencia artificial. Por tanto, pues bueno, ese es el objetivo del canal, explicar la inteligencia artificial por qué pasan las cosas, que nos ayude a aprender las reglas y que se adapte pues, al nivel de los jugadores. En este caso cero, porque yo tampoco tengo gran idea, pero bueno, algo sé, pero no mucho, y quiero aprender con vosotros. Una forma muy potente de aprender el rol, sobre todo para gente que empieza desde cero. ¿Vale? Vamos a seguir un poquito. Rápido para quitarte al goblin de encima. ¿Eso tiene sentido? ¿Tu personaje sí es lo suficientemente ágil? Pues bien, cada vez que algún jugador intenta una acción cuyo desenlace no es obvio, el DM hace las veces de juez, o sea, la tercera responsabilidad que habíamos mencionado, y exige que el jugador lance un dado, típicamente uno de 20 caras. Dependiendo de las habilidades de cada personaje, están escritas en una hoja como esta, y dependiendo también de la dificultad de lo que quieres hacer, el DM define un umbral de éxito para el dado. Por ejemplo, necesitas sacar 12 o más para liberarte de ese goblin. Entonces, ahí lo tienen. La dinámica básica de Dungeons and Dragons es un ciclo con 3 fases.
Primero, el DM presenta una situación, como la emboscada. Ante esa situación debes decidir qué hacer. Puedes luchar, decir mentiras, salir corriendo o lo que sea. Luego le preguntamos a los dados si tuviste éxito y a partir de ese resultado el DM describe lo que pasa después, o sea, el ciclo vuelve a empezar. Pero Bueno, vamos a hacer otra parada para explicar el tema de los dados. Cuando se habla de los dados, pues mucha gente se asusta, ¿no? Y piensa: "Oh, esto del rol es muy complicado, con números, reglas", y bueno, a ver, complicado. Requiere dedicarle tiempo, pero para eso vamos a tener a nuestro asistente de IA que nos va a ayudar a aprender y nos va a ayudar lo bueno, nos va a ayudar a aprender mientras estamos jugando, que al final es lo divertido. No me voy a tener que leer un manual enorme antes de jugar, sino que a la que vas jugando te va a ir enseñando. Y yo creo que eso es la potencia que nos puede dar la inteligencia artificial. Luego ya veremos cómo es la inmersión en el juego y demás, pero yo creo que vais a salir bastante emocionados cuando veáis cómo funciona el asistente, porque está muy pero que muy bien. Yo ya lo he probado y la verdad que es muy divertido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues siguiendo cuando estamos hablando del tema de los dados, al final los dados están ahí para introducir azar. Y bueno, no todo depende de lo que quieras hacer, sino también de si tienes pues esa suerte o no en los dados. Y eso hace que cada partida pues bueno, sea distinta, e incluso como si jugaras la misma aventura, porque al final una buena tirada de dados pues te puede llevar la historia por unos derroteros y si te salen mal pues te puede llevar por otros. Así que nada, también hay que tener claro que los dados no están para fastidiar al jugador, sino que están para crear tensión, para crear sorpresa y momentos épicos o bueno, o desastrosos que luego puedas recordar durante mucho tiempo. Así que bueno, vamos a continuar con el vídeo. ese ciclo se siente como una montaña rusa porque nadie controla la historia. Los jugadores no conocen nada de lo que tiene preparado el DM. El DM no sabe cómo van a responder los jugadores, es pura improvisación. Más aún, nadie en la mesa sabe qué va a pasar con los dados. La más titánica de las acciones se puede volver realidad si sacas un 20, pero la más cotidiana puede salir mal si sacas un 1. Y eso nos lleva a la pregunta del principio. ¿Cómo se gana o se pierde? Pues el tema es que este juego tiene dos niveles. En el nivel de la ficción, tu personaje tiene objetivos y deseos y él, entre comillas, puede ganar o perder. Pero tú como jugador estás en otro nivel. Tú estás aquí para pasarla bien, para jugar a ser un personaje de ficción. Alguien que habla distinto, piensa distinto, que puede incluso no ser humano. Y eso puede ser muy divertido, sobre todo cuando hace parte de una historia que estamos contando entre amigos, ya sea a lo largo de una tarde o de varios años. Los juegos de rol funcionan gracias a que tienen una estructura. Pero la verdad es que la ficción se sostiene porque los jugadores trabajan juntos para sostenerla. Uno siempre puede tratar de actuar de formas que no tienen sentido. Puede querer volverse un robot de anime, una vaina que no tiene nada que ver con la aventura y siempre se puede arruinar el juego así. Pero para esa gracia, mejor no jugar. Y bueno, una de las cosas más importantes que comenta el vídeo es pues, que en el rol no hay límites reales. No está restringido a un menú de opciones como en un videojuego. Puedes intentar cualquier cosa que se te ocurra y pues el mundo reaccionará a ello. A veces te saldrá bien, a veces mal, pero siempre pasará algo interesante. Y es lo que hace pues, que el rol sea tan especial. Así que bueno, pues si os ha gustado el vídeo, os comento que en los próximos vídeos que suba al canal, pues vamos a ir paso a paso, vamos a ver qué necesita un jugador para empezar. Con la inteligencia artificial veremos qué es una ficha de personaje y cómo se crea, cómo crear una partida real desde dentro y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos tanto si jugamos solo como si jugamos con amigos que no tengan experiencia. Al final la idea de este canal es que sea un punto de entrada al rol sin miedo, sin complicaciones y con mucha imaginación. Así que si te ha gustado este vídeo y te ha ayudado a entender qué son los juegos de rol, te invito a darle like, suscríbete al canal y acompáñame en esta aventura, porque esto no solo va a ir de dados y reglas, sino que va a ir de historias, decisiones y de vivir aventuras que no se van a olvidar fácilmente. Nos vemos en el próximo vídeo.